sí, perdóname. Diana, interesante. Sí, también considero que la naturaleza se comporta. El mar, bueno, el mar me gusta, pero me gustan más las zonas no tan cálidas, me son más las zonas frías. Por ejemplo, California y Santander es un lugar, uno de mis lugares favoritos por allá. Es un lugar que te permite pensar mucho, porque es muy tranquilo. El mar interesante. A ver, Juan, tú me escribes algo acá, ya te iba a preguntar a vos. Acá en el chat me dices, Juan se tuvo que ausentar, ok. Después pasamos con Shaila. Shaila, ¿estás ahí? Shaila, no quieres hablar. Está bien, está bien. Dime, ¿cuál es el fenómeno oscilatorio más bonito, o bueno, el que más te gusta a ti, el que de pronto te trae más recuerdos? O no sé si exista, de pronto escríbelo y yo ya te digo si existe o no ese fenómeno oscilatorio. ¿Ok? No te dé miedo de hablar, no mordemos acá, acá solo queremos aprender. Sí, correcto. Los barcos cuando se balancean también es un fenómeno oscilatorio. ¿Te gustan los barcos? Veo que les gusta mucho el mar. Ya van dos señoritas que me responden que el mar es interesante. Interesante. Sí, los barcos cuando se balancean es un fenómeno oscilatorio. Es importante, ¿por qué? Porque el barco tiene que mantener una estabilidad, ¿ok? Si el barco no se mantiene estable, el barco se hunde, porque él tiene que compensar ese peso. Entonces tú vas de un lado a otro, igual eso mismo también pasa con los pescadores, las chalupas, cuando van a los ríos a pescar, que tienen las atarrayas. Pues también tienen que mantener una estabilidad. Por eso ese encorvamiento, esa figura que describe ese encorvamiento de la base del barco, no está hecha porque sí. Eso claramente tiene una explicación y es para eso. Primero, para permitir el balance del barco y segundo, para que no se hunda. Interesante, Shaila. ¿Te gustan los barcos? ¿Te has montado en barco? Yo nunca he montado en barco, ¿sabes? No, nunca. Uf, interesante. Yo sí quiero montar, pero quiero montar en un barco para irme a pescar. Quiero pescar un día un bagre y quiero fritarlo. Y quiero comer suave bagre o bagre frito ahí con un juguito bien bacán. Dime, Juan. Sí, correcto. La luz ultravioleta. Bueno, Shaila, gracias por tu participación. Interesante. Me encanta que comenten. Muestra. El fenómeno oscilatorio puede ser la luz ultravioleta. Juan, tienes toda razón. La luz ultravioleta es un fenómeno oscilatorio. Como te venía diciendo, como les venía diciendo chicos, la luz ultravioleta corresponde a la oscilación del campo electromagnético. ¿Okay? Es muy complejo explicarlo de esta forma, pero la luz ultravioleta es un fenómeno que oscila. Es luz que está yendo así. Imagínate, es difícil, pero, por ejemplo, la luz que tengo de fondo ven el anuncio de Iber, ¿cierto? Eso es luz, eso es un fenómeno oscilatorio. Son ondas que llegan, que se desplazan por el medio, que es el aire, y llegan a nuestros ojos. Entonces, como lo venías comentando, Juan, sí, las olas, bueno, las olas no, la luz ultravioleta corresponde a un fenómeno electromagnético oscilatorio. Entonces, interesantísimo también. Y me escribías antes que el fenómeno oscilatorio puede ser lluvia ácida, no, la lluvia ácida no. Bueno, si pensamos la lluvia como algo que ocurre en ciertos lugares con frecuencia, sí, pero lo que yo entiendo es que la lluvia ácida ocurre por unas cosas biológicas. Ahorita su profesora, si quieres se lo preguntan a su profesora de biología, ella de pronto está más enterada de esa situación. Pero, ¿qué ocurre con los fenómenos, por ejemplo, con el tiempo? Que es muy difícil clasificarlos como fenómenos oscilatorios. ¿Por qué? Porque corresponde más a fenómenos caóticos, ¿ok? Es distinto, es más complejo la forma de describirlos porque los fenómenos caóticos, como su nombre lo indica, son fenómenos con una descripción matemática imposible. Hay una figura que se llama el atractor de Lorentz. Acá se las escribo. Es hermosísima, se llama atractor de Lorentz. Atractor de Lorentz. Atractor. Atractor. Permítame que me está... Ya, es que tengo acá el autocorrector de Lorentz. Les recomiendo que la busquen, ¿ok? Es una forma en la que se entiende matemáticamente los fenómenos caóticos, ¿ok?
se modela a través de los computadores. Es muy complejo el modelo de esto porque corresponde a ecuaciones diferenciales. Voy a decir, ecuaciones diferenciales son cosas extremadamente complejas de formular. ¿Okay? Entonces, déjame ver. Bueno, listo. Shaila ya, Juan ya, Luisa. Ah, bueno, Luisa. Bueno, Luisa también. Ya que estás en la clase y me estás poniendo cuidado, ¿tienes algún fenómeno oscilatorio que te guste? Puedes escribir si no te sientes cómoda o puedes hablar. No, Luisa no está. Ah, bueno, Luisa no está entonces. Ana. Bueno, Ana, ¿qué me respondes vos? Ana, bueno, Ana Bautista y ahora voy con Ana Luna, ¿ok? Ana Bautista, dime, ¿tienes algún fenómeno oscilatorio que te guste o de pronto algo que sepas o que pienses que pueda corresponder a un fenómeno? Dímelo, te escucho. Eh, el sonido, ¿El sonido? ¿Por qué te gusta el sonido? porque me gusta la música. Bueno, Ergo, ¿te gusta la música? A mí también me gusta la música, ¿algún género en particular? Más clásica por lo que yo toco el violín, entonces me parece bonito. Bacano, bacanísimo. Sí, piezas que montes ahorita. Ahorita estás montando alguna pieza. A mí también me gusta mucho la música clásica. Estábamos tocando Vivaldi y un concierto para cello en un grupo, sí. Uf, interesantísimo. Debo decir que Vivaldi, me encanta Vivaldi por lo complejo de la estructura, ¿sí? Musicalmente, no sé, me corriges si estoy equivocado, pero siento que es tan complejo de escuchar, es muy difícil. Por ejemplo, a mí no me gusta tanto Vivaldi, me gusta más Tartini. Tartini siento que conecta más con lo humano, ¿sí? Él tiene el famosísimo Trino del Diablo, una pieza muy interesante, que les recomiendo también que escuchen. El Trino del Diablo, hay una obra, hay un grafo de eso, ¿ok? Sí, genial. ¿También te gusta Tartini, Ana? No lo he escuchado mucho, la verdad, pero me gustaría escucharlo. Es muy interesante Tartini, o sea, es como que te eleva del estado y el silencio es muy importante para escucharlo, pero me refiero a que en serio te pone a pensar. Uy, bacano, Ana. Sí, el sonido es una onda, el sonido es una onda mecánica, ¿ok? Hay ondas, esto es importante que lo sepan, hay ondas que dependen del medio y hay ondas que no dependen del medio. Por ejemplo, en su mayoría todas las ondas dependen del medio, porque el medio te permite a ti moverte, ¿ok? Imagínate, por ejemplo, que tú estás nadando en un río. Si el río es un río calmo, claramente tú puedes nadar fácilmente, ¿cierto? Eso acá en Cafarnaún se sabe. Pero ¿qué pasa si el río se torna un poco violento y agresivo? Se vuelve más difícil. Entonces, eso pasa lo mismo con las ondas. Si el medio es un medio complejo, es un medio sólido, la forma en la que se mueva o en la que se propague el fenómeno oscilatorio va a ser más difícil que en otras. ¿Okay? Entonces, es distinto. Bueno, Ana, gracias. Ahora, Ana Luna. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes algún fenómeno oscilatorio que te interese? Algo que recuerdes que sea una onda o que pienses que pueda modelarse como una onda. Si no es, pues yo te digo acá, si quieres puedes hablarme, estás en toda la libertad quiero escucharte también. Si no, puedes escribir por el chat, como te sientas más cómodo. Si estás escribiendo, no sé. No parece como que estés escribiendo. Si quieres, pues activar el micrófono y así no te demoras tanto en escribir. Sí. Es más eficiente. Ana, no sé, Ana, estuviste en toda la clase, ¿cierto? Ok, ¿de acuerdo en la guitarra? Correcto. También tocas un instrumento, por lo que veo. O estoy suponiendo mal, o estoy infiriendo mal, de hecho. Apenas ingresas, te interesa la música. Yo también toco guitarra. También toco guitarra. Es mi instrumento musical favorito. Bueno, y después sigue el piano, pero la guitarra interesantísima. Sí, la guitarra también corresponde a un fenómeno oscilatorio. Es correcto, Ana.
Interesante, veo que acá tenemos diversidad en el entorno de IBE, de los estudiantes de IBE. Veo que tienen gustos en el mar, tienen gustos por la música. Este man Juan, ojo, este man va muy rápido porque ya está hablando de luz ultravioleta y ya sabe muchas cosas. Entonces, no sé cómo vamos a hacer con Juan. Juan ya sabe mucho, me va a tocar ponerlo como de alumno avanzado o algo así para que les ayude también. Interesante, Juan. Eso habla con el tutor de física. Habla sobre los fenómenos oscilatorios electromagnéticos, si te interesa. Y también, chicos, pregúntenle por favor a su tutor de física, les va a escribir con más exactitud, con más detalle, porque ahorita se me sale un poco de las manos, no lo tenía preparado, pero sé que les puedo hablar por eso, ¿ok? Bueno, no siendo más, espero que se hayan sentido muy cómodos. No sé si les gustó la clase, yo creo que sí les gustó, porque vi que la interacción fue bacana, ¿ok? Entonces, voy a ausentarme. Espero verlos el otro sábado como estudiantes oficiales de IBER, ¿ok? Es importante que se inscriban, que aprovechen todo esto que les estamos mencionando. Cada cosa, los simuladores es importante que los usen. Acá se les envía solo uno, pero en la página de IBER están las presentaciones, si no me equivoco, ahí pueden interactuar. Por favor, inscríbanse. Ya están viendo que eso es un proyecto distinto, en el sentido de que queremos, de hecho, queremos mayor interacción. Queremos que los estudiantes comprendan que el material está ahí para que ellos lo usen, ¿ok? Completamente. Tienen muchísimo tiempo para que lo usen y eso no les demora más de 5 minutos. Y además es un material construido por nosotros. Nosotros lo hacemos con el fin de que partimos del hecho de que no sabemos nada, ¿ok? Entonces construimos de a poquito, de a poquito, de a poquito y vamos avanzando. Échale ojo que en 3 meses ustedes me van a estar enseñando cosas a mí que de pronto yo no sepa, me van a estar corrigiendo porque no estoy exento a equivocarme. Me van a decir, no, profe, la vaina no es así. Por ejemplo, ahorita que Juan me dijo, no, profe, que la vaina radial y tal. Mira, ahí está el primero. ¿Sí? Entonces, así, por favor, los invito a que interactúen, inscríbanse. Ahorita vienen otras 2 clases muy interesantes. Viene una de biología, viene una de física. Las 2 muy bacanas. Ayer vi la de física y escuché un poco la de biología. Les va a gustar mucho más, ¿ok? Entonces los invito a que, no sé, tómense un break o algo, vayan por agua, vayan por los snacks o lo que tengan ahí a la mano, una frutica. Y nos vemos el otro sábado, como estudiantes, ¿ok? Complementando mucho la charla del profesor de matemáticas Jesús, que según me comentó les habló un poco más de física, yo voy a hacer lo contrario. Voy a hacer un poco más de matemáticas para que ustedes entiendan cómo se conecta la matemática con la física y cómo la física se conecta con la matemática y cómo ambas forman una armonía que nos permite explicar cómo funciona el universo. Entonces, para ello, en el día de hoy les vengo a hablar un poquito sobre la importancia de dónde surge, para qué sirve la física, con el objetivo de incentivarlos a que aprendan un poquito más o se incentiven a aprender un poco más sobre el funcionamiento de las cosas que vemos cotidianamente, desde un carro moverse hasta de dónde venimos, qué edad tiene el universo, cómo se formó todo, cómo funciona un agujero negro, por ejemplo. Entonces, en esa oportunidad, mi charla se titula El camino hacia la realidad. Entonces, como les venía comentando, me gustaría comenzar con un mito que ejemplifica mucho el cambio de paradigma o de pensamiento de la humanidad desde la época griega hasta nuestra época actual. Cómo ese cambio de pensamiento nos permitió, por ejemplo, ir hasta la luna. Así que bueno, el mito se llama el mito de Amten. Amten era el ornamentador del rey en la época griega, en el reino griego. Era el ornamentador encargado de hacer las vasijas y toda la ornamentación que decoraba. Esperen un segundo, voy a admitir a las personas. Y ya comenzamos. Listo. Entonces, como les venía comentando,
Vamos a empezar con un mito que ejemplifica muy bien el cambio de paradigma en el pensamiento científico de la humanidad, titulado El mito de Anten. Anten era el artesano del rey, encargado de realizar todas las vasijas y toda la decoración del imperio de la época griega. Era un trabajador exhaustivo, con una curiosidad intrínseca en él, que la llevaba desde experimentar con hormigas hasta ver el firmamento todos los días y asombrarse ante la maravilla del cosmos. Sin embargo, también era una persona muy trabajadora, así que una noche, después de una larga jornada de trabajo, él se quedó dormido en su taller, en un sofá. Cuando de repente en la madrugada, un tenue haz de luz lo despertó, lo perturbó y lo despertó de sus sueños. De manera que él fue a la ventana pensando que era el amanecer y se llevó una grata sorpresa. Y es que vio un sol que salía por el norte. Él jamás había visto eso. No entendía el por qué el sol salía por el norte. Y más aún, era un sol rojo. Así que él se quedó absorto ante la belleza del crepúsculo de un prematuro amanecer. Sin embargo, tiempo después, él observa que se forma una corriente de humo que crece hasta el cielo y lo tapa por completo. Tapa las estrellas, el sol, los planetas, todo lo tapa a su alrededor, creando una forma totalmente simétrica, como una sombrilla que se ensancha hasta el infinito. Sin embargo, él presentía que venía una gran explosión y no entendía por qué, no entendía qué estaba pasando. De manera que, en lugar de salir corriendo horrorizado a salvaguardar su vida, se queda absorto ante la belleza y la simetría de la imagen. Sin embargo, él no entendía lo que pasó. Él pensaba que los dioses estaban enojados con él porque él estaba ornamentando una escultura del dios toro para representar la deidad de la fertilidad de la época griega. Y pensaban que los dioses se habían insultado por lo fea de su escultura. Y pensaba también que los dioses iban a castigar a su aldea por medio de un desastre, todo por culpa de él. Sin embargo, luego de la gran explosión que se genera, él sale disparado hacia su taller, rompiendo todo a su alrededor. No obstante, luego de eso se genera una marea, un gran tsunami, una gran sacudida sísmica que arrasa con barcos, aldeas, mercados, todo a su alrededor y el pueblo queda reducido a cenizas. Él no entendía, no comprendía por qué los dioses estaban enojados por una escultura que él aparentemente había hecho con tanto amor. De manera que estaba tan confundido y tan asustado porque sabía que se avecinaba lo peor. Él presentía que para apaciguar la ira de los dioses eran necesarios sacrificios, pero no solamente sacrificios de animales, de vacas, de toros. Él pensaba que necesitaban sacrificios humanos. Pensaba que se iban a sacrificar las personas más honorables de la aldea, es decir, los hijos del rey, los hijos del propio Amten, lo cual estaba pasmado, asustado. Y efectivamente fue así. Al siguiente día, él observa que van al templo varias personas a ser sacrificadas, pero justo en el punto en el que iban a ser entregadas a los dioses, sucede un terremoto que sacudió totalmente la aldea. Un terremoto que sacude totalmente la aldea y destruye totalmente el templo que era la escultura magna de la antigua época griega, matando no solamente a las personas, sino al rey, al cura, al senador, al embajador, a todas las personas importantes de la aldea. Así que ese fue el punto de quiebre de una ruptura de racha de 100 años de paz y prosperidad para la aldea. Y se vino lo peor, se vinieron guerras, enfermedades, hambre, tristeza, desolación. Así que Amten, totalmente frustrado por sus insultos a los dioses, decide, ya muy viejito, cuando tiene ya sus nietos, abandonar la aldea en un barco construido por él y su nieto. Sin embargo, en ese naufragio, él observa las estrellas con su nieto, porque le estaba hablando del cosmos, de las constelaciones, y observa algo que le pareció totalmente impactante. Y es que después de la catástrofe, de la explosión,
él mira que las estrellas siguen exactamente igual donde estaban. Las estrellas no se perturbaban por él, no se sentían perturbados por la catástrofe de los dioses, por la ira. Entonces él razonó, bueno, y si esta catástrofe no perturba el cielo, significa que los dioses en realidad no están perturbados por un acto tan trivial como una escultura de toro, lo cual se sintió bastante estúpido, porque ya estaba cambiando de paradigma, pensando que realmente los dioses no estaban pendientes de lo que hacían los humanos, de que realmente el comportamiento del universo no se basaba en el estado de humor de los dioses. Los dioses no tenían por qué tener características humanas. Sin embargo, le quedaba la zozobra de entender, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué suceden los terremotos? ¿Por qué nos castigan de esta manera tan aleatoria aparentemente? Pasó un siglo y las respuestas no llegaban. Sin embargo, esas preguntas que tenía Amten en su cabeza las transmitió de generación en generación, llegando hasta su tataranieto Anfus, que también era un joven artesano muy curioso por el universo. Entonces, él intenta abordar esa pregunta. Y un día, también mirando el cielo, él dice que debe existir algo, una ley universal, un comportamiento que explique las fuerzas de la naturaleza. Así que en medio de su curiosidad, él intenta buscarla por medio del crecimiento del trigo, del entendimiento de cómo una semilla germina un hermoso árbol, de la distribución de las semillas en la tierra, de la distribución de las estrellas en el cielo. Después de un tiempo bastante largo en sus cavilaciones, él descubre que realmente no hay necesidad de entender el orden, sino el porqué, la ley fundamental que rige el crecimiento de una semilla para convertirse en un árbol, del cosmos para estar distribuido como está. Así que por su cuenta llega a la conclusión de que la naturaleza debe estar escrita por un lenguaje, por algo que sea totalmente indiscutible, certero y preciso. Y es la primera vez que él entiende que la naturaleza debe estar regida por un lenguaje matemático y geométrico. De manera que al siguiente día, después de sus cavilaciones, él averigua que existe un sabio muy lejos, de una tierra muy lejana, que tiene una academia que va en armonía con sus ideas, de manera que él, Amten, abandona la aldea también. La abandona como su antepasado Amten lo hizo, durante un naufragio bastante largo en el mar, donde iba acentuando más sus creencias en el pensamiento matemático de la época. De manera que él le atribuía a la figura geométrica los estados de la naturaleza, la pirámide del juego, el cubo la tierra y el dodecaedro el universo completo. Así que él entendía que las figuras geométricas iban a ser bastante adecuadas para describir la naturaleza. Luego, cuando llega a la aldea, se encuentra con una academia de 57 mujeres y 200 hombres entendiendo la verdad a través de la matemática, la noción de número, de entender el universo a través de esas cosas que aparentemente no tenían nada que ver porque nacían del pensamiento humano totalmente abstracto. El sabio de la escuela se llamaba Pitágoras, y desde ahí empieza la revolución científica, con su hermoso teorema de Pitágoras y con la escala musical pitagórica que la acompaña. Entonces, este mito, aparentemente inofensivo, ejemplifica muy bien lo que nosotros entendemos como ciencia actualmente. Antiguamente los dioses eran los dueños de todo, dioses que tenían características humanas, que las tormentas generaban la ira, que las cosechas generaban la felicidad de los dioses. Generaba tanto esa creencia en que los dioses eran como humanos que todo se le atribuía a ellos. Y fue el cambio de paradigma hacia las matemáticas, hacia la noción de geometría, que creó la primera cosa maravillosa en la ciencia que se conoce como el método científico, que fue atribuido a Pitágoras precisamente. Yo soy la docente que los va a acompañar a lo largo de la asignatura de biología.
Soy bióloga egresada de la UIS y pues la idea es que tengamos como una clase bastante interactiva y resolvamos algunas inquietudes de qué es lo que vamos a trabajar a lo largo del pre-IFES en cuanto a esta área en particular. Entonces yo quiero iniciar preguntándoles a ustedes, de pronto, ¿quién de ustedes está interesado en estudiar algo de ciencias de la salud o algo de ciencias básicas? Que me encuentre acá, lo puede escribir por el chat, puede abrir el micrófono también, y entonces para que empecemos a interactuar un poco con esto. Entonces, ¿quién está interesado de pronto en estudiar algo de ciencias? De los que estamos en la sala. Puede ser medicina, puede ser algo de salud, microbiología. ¿Quiénes están interesados? Dicen, no me interesa la verdad nada de la parte de ciencias. Pueden escribirme por el chat o pueden abrir su micrófono. No les dé miedo. La idea es que todos estemos acá interactuando. Cuéntenme, ¿ninguno? ¿No les interesa la parte de ciencias? Dicen, no, yo me voy a ir por una ingeniería. O no, todavía no estoy segura. Seguro. Yo no estoy viendo el chat. ¿Ninguno? A ver, vamos a preguntarle. Ana, por ejemplo, ¿a ti qué te interesaría estudiar de pronto en la universidad? Música. Música, súper chévere. Juan Esteban, cuéntame tú. ¿Qué tienes pensado? Mecatrónica. ¿Mecatrónica? Ah, bueno, mecatrónica también, súper interesante. De los demás, ¿quién más? Vamos a ver, ¿quién más le vamos a preguntar? Luisa, ya está aquí con nosotros. Ana, de pronto ya. Sheila, ¿de qué estás interesada tú? Puedes escribirnos si de pronto te da pena abrir el micrófono. Listo. Bueno, entonces antes de iniciar les voy a comentar que me acaban de informar que si ustedes traen otro compañero al pre-IFES les van a hacer un descuento adicional, entonces es importante que lo tengan presente para cuando se vayan a inscribir prontamente. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y ahorita, entonces, me confirman si están viendo mi pantalla. Entonces, regálame un segundito. Listo, entonces ya les voy a compartir mi pantalla. La idea es que tengamos de pronto a disposición, vamos a hacer como unas pequeñas encuesticas que les voy a estar enviando por el chat. Entonces la idea es que también ustedes pues puedan tener como la disponibilidad para abrir otra pestaña aparte de la sala Zoom, porque vamos a ir entonces respondiendo algunas cosas. Entonces, les acabo de compartir un enlace por el chat para que por favor, si quieren, lo vamos a ir abriendo. Es parte de la clase, entonces vamos a abrirlo un segundito, por favor. Y a medida que vamos avanzando, entonces vamos a ir abriendo pues uno u otro enlace y al final vamos a hacer como una actividad de un Kahoot para ver si quedaron claros los temas que tratamos hoy. Listo. Entonces, ¿me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Listo. Entonces, la clase de hoy va a ser como una introducción a la biología. La idea es de pronto, si todavía no se han decidido por alguna de las carreras que van a estudiar, pues se enamoren también de esta ciencia que es muy importante a lo largo de lo que viene siendo el estudio de los seres vivos y pues la idea es que también se incentiven de pronto si
de hecho estamos en el mes de lo que viene siendo la mujer y la ciencia y demás, pues también de pronto se interesen por la parte de estudiar lo que es biología. Entonces vamos a iniciar con una pregunta que es parte del enlace que les mandé yo por el chat, y la idea es que ustedes escriban en una o en dos palabras cómo creen ustedes que se puede definir biología. Cualquier, una palabra, dos palabras, como les quede más fácil. Entonces vamos a ingresar al enlace y ahí ya les debe aparecer lo que viene siendo el lugar para votar. Entonces ustedes me confirman si ya les aparece. Ya les debe estar apareciendo. Entonces, la idea es que escriban en una o dos palabras cuál consideran que puede a nosotros de pronto definirnos como biología. Entonces, empecemos a escribir. Yo de acá voy viendo quiénes están escribiendo. Entonces, vamos a ver en la pantalla las respuestas de cada uno de ustedes. Entonces, por lo pronto no veo respuestas. Ingresen por favor al enlace si lo recibieron. Si no, también pueden ingresar, ya les voy a volver a enviar el enlace. Entonces, una o dos palabras que ustedes crean que pueden estar relacionadas o pueden definir la biología. Pues ahí se los voy a enviar. O si les queda de pronto más complejo, por el chat también. Una o dos palabras que crean que definen lo que es biología. Bueno, tenemos entonces, vamos a pasar a la presentación. Entonces, ¿cómo se define el término biología en particular? Entonces, la biología es el estudio como tal de la vida. Entonces, todo lo que es organismos vivos nos permite a nosotros ser como una fuente de estudio, identificar diferentes características. Y la idea es que la biología estudia todo lo que es la vida desde la escala microscópica. Vamos a ver ahorita cuando veamos algunas de estas ramas en cuáles de estas, y hasta una escala que ya es global. Entonces mirar los ecosistemas, mirar lo que viene siendo el comportamiento de los organismos y demás. Entonces biología como tal, entonces es vida de bios, y logos de estudio, que viene siendo pues la ciencia que estudia todo lo que es la escala microscópica hasta la escala global. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir cuál es el objeto de estudio de la biología? Anteriormente, la biología estaba inmersa entre lo que viene siendo la medicina, y luego se diferencia, ya que el objeto de estudio de la biología es un poco más diverso, no solamente humanos, sino también otras especies, animales y vegetales. Entonces, la biología sale de la medicina y pasa a ser como un objeto, tener un objeto de estudio distinto a lo que viene siendo humanos, y le dejamos pues humanos a lo que viene siendo el estudio como tal de la parte médica. Entonces, este objeto de estudio de la biología es muy diverso y se ha venido estudiando con un método que permite pues de que se haga como un seguimiento más escalonado, más amable, por así decirlo, más particular, que es el método científico. El método científico lo van ustedes a poder aplicar a cualquier ciencia o a cualquier disciplina, porque el método científico nos permite a nosotros que mediante las observaciones encontrar unas preguntas para dar una respuesta. Entonces,
En cualquier carrera que ustedes decidan estudiar van a encontrar que necesitan hacerse preguntas, generar hipótesis y pues hacer unas conclusiones respecto a esos análisis de datos y experimentos que se han venido presentando. Entonces, tenemos que la biología como tal se centra en el estudio de la vida mediante el método científico de las observaciones que tenemos diariamente, porque todos nos vemos de una forma u otra relacionados con lo que viene siendo el estudio como tal de cualquier factor que nos da a nosotros como un beneficio, un servicio, y esto nos permite a nosotros entonces llegar a productos finales. Y vamos a ver más adelante algunas aplicaciones y la idea es que durante el curso y con ustedes, pues empecemos a hacer una interacción un poco más particular y direccionada sobre de qué nos puede servir también la biología en el diario vivir. Entonces, como hablábamos, todos los niveles de organización que hay desde los ecosistemas hasta los átomos tienen un enfoque particular en el estudio de la biología y así lo vamos a poder diferenciar y tenemos que pues la biología está desde lo que viene siendo los ecosistemas a lo que viene siendo ya los organismos en particular, o que vamos a estudiar las células o vamos a estudiar los órganos. Entonces cada uno de esos nos va a permitir a nosotros generar como una rama específica. Entonces, ¿cuáles son estas ramas? ¿Cuáles de estas ustedes han escuchado? Ustedes me van a decir, no, profe, de pronto yo no he escuchado ninguna de estas. Cuéntenme ustedes, voy a mirarles por el chat, si de pronto les da pena abrir el micrófono o si quieren abrir el micrófono, pueden levantar la mano y con mucho gusto los escucho. Así estoy dándome cuenta que me están prestando atención, y si no, por el chat. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles de las ramas que ustedes ven en la pantalla han escuchado o han de pronto conocen en qué trabajan? O dicen, no, ninguna, definitivamente ninguna. Entonces los veo por el chat, a ver. O si quieren abrir el micrófono. O ecología, o zoología, o dicen, no, no conozco ninguna. Si quieren por el chat. Sí, ¿conocen todas? Ana, ¿tú conoces todas? ¿Has escuchado de todas? Desde ecología, la zoología. O Diana, casi de todas. ¿Y cuál de esas te parece que de pronto es la que uno normalmente más conoce? Ahorita con esto de la pandemia, de pronto se ha incrementado un poco el conocer la parte del uso de los genes, ¿no? De saber cómo identificamos el virus para nosotros entonces poder hacer una vacuna, por ejemplo, ¿cierto? Botánica, que vienen siendo las plantas, exacto. ¿Quién más? Otra persona, de pronto Juan Esteban. ¿Cuál has escuchado? ¿No has escuchado ninguna? Sobre la evolución de las especies y vegetales que han modificado en los laboratorios. Diana también de la zoología, estudio de los animales. Entonces, quizás la evolución, ahorita vamos a hablarlo un poco más adelante, es algo también bastante interesante, y ya sabemos que hay como unas teorías incluso de que si la vida vino de un meteorito, entonces cómo lo vamos a poder identificar, o si la vida entonces viene de que había un caldo primordial, y eso lo vamos a trabajar a lo largo del pre-ICFES también para que lo conozcan. Y de pronto también vamos a enfatizar un poco de la parte de la zoología. Ahorita está bastante importante conocer cómo se han afectado las especies por el cambio del clima, por ejemplo. Entonces, bastante interesante por esa parte. Entonces, vamos a seguir con la presentación y vamos a hablar un poco de estas ramas, y la idea es que estén muy pendientes porque al final vamos a hacer un trabajo bastante cortico, pero la idea es que lo hagamos. Entonces, vamos a iniciar con las tres primeras, que es ecología, zoología y botánica. Las tres están bastante relacionadas, de hecho la ecología depende de la zoología y la botánica para desarrollarse, y ahorita en la actualidad entonces tenemos que se está implementando como esta interacción entre lo que viene siendo la genética también con la zoología y con la ecología. Entonces, la ecología como tal, de pronto sí la hemos escuchado un poco más entre las personas del común. En nuestro colegio de pronto también les han permitido que hablemos un poco de esto, y la ecología nos permite a nosotros conocer cómo se distribuyen las especies,
cómo se han venido desarrollando las especies en el ecosistema en el tiempo actual, porque sabemos que si queremos ver qué pasó años atrás, es con el proceso de evolución. Y cómo usar los recursos. Entonces yo digo, bueno, en Santander tenemos la fortuna de que tenemos una fuente hídrica bastante diversa, desde el páramo hasta que llegamos a tener fuentes hídricas muy abundantes, y podemos usarla para generar una hidroeléctrica, por ejemplo. Entonces allí la ingeniería también entraría a interactuar con la ecología y a generar entonces una represa en un sitio estratégico. Entonces el biólogo va y se encarga de mirar cómo están esos recursos y se dice, bueno, podemos generar una alternativa distinta o podemos generar una nueva energía renovable. O cómo estamos, si nosotros como humanos generamos una ciudad nueva, cómo vamos entonces a llegar allá si vamos a tener que talar, si vamos a afectar la especie, si no la vamos a afectar. Entonces, en el pre-IFES la idea es que ustedes conozcan y así con interacciones que vamos, la idea es que siempre estemos interactuando para que ustedes estén conectados con la clase, que veamos cómo son las relaciones entre las especies, cuáles son esas características de los seres vivos de forma general, que si crecen, que se desarrollan de una forma distinta, que cuál es el metabolismo, que cuál es la distribución que tienen, y ahora pues se incluye lo que es el cambio del clima. Entonces tenemos cambio climático muy importante ahorita también, de pronto ustedes han escuchado en todas las noticias recientes que tenemos que ponernos de acuerdo para mitigar el cambio del clima. Entonces vamos a hablar qué es ese cambio del clima, qué es el efecto invernadero y demás, para que ustedes también lo conozcan. Tenemos ecosistemas, diferentes ecosistemas. Acá en Santander tenemos la fortuna de que tenemos una amplia variedad y la idea es que ustedes también lo conozcan y si se animan, pues eso va a ser como una fuente importante de turismo en Santander, porque tenemos desde páramos que solamente aquí hay en Colombia, y la idea es que también vamos a hablar de cositas puntuales de interés de pronto para el departamento también y para el país y obviamente para el mundo. Y en ecosistemas pues tenemos páramos que si de pronto un tip adicional, solamente los tenemos, el 60% está aquí en Colombia y del resto en el otro lado del mundo, en Sudamérica, únicamente tenemos páramos, por ejemplo. Y lo que son hábitats y nichos ecológicos también. Entonces yo quiero que si alguna, de pronto a medida que vayamos hablando de alguna de estas ramas tienen dudas, por favor lo vayan colocando en el chat. Yo estoy pendiente del chat o siéntanse libre de abrir el micrófono y de preguntar. Entonces, los compañeros que me hablaban que conocían de la zoología. Entonces, la zoología como tal se centra en el estudio de todos los animales y la clasificación, ¿cierto? Entonces, este estudio como tal es importante porque nos va a permitir a nosotros determinar, por ejemplo, si no sabían, en estos meses estamos con aves migratorias, entonces especies que solamente llegan acá en esta época del año y en septiembre vuelven a venir otras especies de la parte norte y otras del sur, y esto entonces nos convierte a nosotros como un punto de ruta de migración, por ejemplo. Que podemos mirar cómo se dan procesos de invernación, y eso es parte de lo que vamos a estudiar también en el pre-IFES, ver cómo son esos procesos metabólicos en los animales, en nosotros como humanos también, cómo se nos afectan los niveles de azúcar, cómo se nos afectan las hormonas, con los anticonceptivos, por ejemplo. Entonces la idea es que también aprendamos un poco de esto que puede servirles también de cultura general, sobre todo por la parte de cómo se componen los sistemas internos en el nervioso, muscular y demás en el cuerpo humano, y de pronto alguna u otra variación en otros grupos animales, porque hay variaciones entre algunos grupos animales. Entonces, desde la parte de la zoología vamos a tener como temas centrados en eso, cómo se estudian estos organismos animales, no solamente animales mamíferos, sino ustedes ven acá en la fotografía también que tenemos insectos, que tenemos algunos marinos como las estrellas de mar y algunas otras mariposas y demás. Entonces vamos a ver que la zoología es bastante amplia, más que solamente pues el grupo de mamíferos en los que nosotros estamos. Y el contrario, y que también interactúa con la ecología, es la botánica. Entonces de pronto es algo que ustedes han escuchado también, estudiar lo que son las plantas y cómo se clasifican. Entonces, algunas especies de plantas ya se están utilizando como servicios ecosistémicos. ¿Y a qué me refiero yo con un servicio ecosistémico? Entonces, es que pueda extraerle compuestos que me sirvan a mí para algún proceso en particular. Entonces, yo le extraigo, por ejemplo, un aceite esencial y hago protectores del sol, entonces fotoprotectores.
o que si yo la siembro, restaura el suelo y puedo obtener mejores recursos. Que con el proceso de respiración y fotosíntesis, entonces estoy absorbiendo energía y estoy liberando oxígeno que necesitamos para respirar. Y otras cosas adicionales que vamos a ver desde la parte botánica, y la idea es también que conozcan de pronto si no conocen organismos genéticamente modificados. Entonces en plantas es muy común porque necesitamos más producción de frijol, por ejemplo. Entonces vamos a modificar la planta para que produzca mayor cantidad de frijol. O que se adapte al clima frío porque ya cambió con el cambio del clima, entonces necesitamos que se adapte. Entonces todo esto inicia desde los procesos de respiración y fotosíntesis, y dependiendo del tipo de las plantas, vamos a ver en el pre-IFES también, y la idea es que ustedes lo conozcan, cómo varían y cómo podemos nosotros entonces usar la botánica. Entonces, como ustedes ven, en estas tres están bastante relacionadas, y de pronto ustedes ya han escuchado en algún momento pues el uso de estas como plantas medicinales, y que ya sabemos que tienen los compuestos, entonces extraemos el compuesto, hacemos como que el aislamiento y hacemos un medicamento. Entonces la biología no solamente es estudiar el organismo como tal, sino aplicarlo a un sistema un poco más como amplio para toda la sociedad. Entonces de pronto, no sé, el compañero que nos mencionaba de la evolución, ¿en qué procesos te interesan de pronto, o qué has escuchado de la evolución? Entonces, si te da pronto pena abrir el micrófono, me puedes escribir por el chat. ¿Qué has escuchado de la evolución? ¿O por qué te interesa de pronto, o qué te ha dado por buscar respecto a la evolución? Cuéntame, Juan Esteban. ¿Qué procesos son importantes en la evolución? ¿Qué crees tú? O cualquiera de las otras personas que están también, si tiene un comentario respecto a eso, lo puede escribir en el chat. Yo estoy leyéndolos acá en el chat. Entonces, ¿qué podemos decir de la evolución? ¿Por qué creen que es importante la evolución? Pueden escribir por el chat, no les dé pena. La idea es que estemos acá interactuando, que diga, bueno, entonces me están poniendo atención, me están entendiendo. ¿Por qué creen que la biología estaría relacionada con la evolución? No les dé pena escribir, ahí es fácil escribir en el chat. Bueno, Esteban, si quieres, abre tu micrófono. No saben, no digan, profe, no tengo ni la más mínima idea. Eso también es una respuesta. Porque la idea es que estemos interactuando acá, y que lo que no conozcamos lo vamos a ir reforzando. Esa es la idea. Bueno, entonces voy a mostrarles en la presentación. La evolución es importante porque nos ha permitido conocer a nosotros entonces cómo se han adaptado las especies en los cambios del clima. Y ahorita estamos viviendo entonces un cambio del clima, ¿cierto? Importante por el cambio climático. Y si ustedes de pronto les causa curiosidad, pueden entrar a consultar a lo que viene siendo las reuniones del COP26, que es, bueno, vamos a mitigar el cambio del clima, las especies se están extinguiendo. Entonces, la evolución y la sistemática nos ha permitido a nosotros identificar características que tenían las especies antes y que de pronto se han venido perdiendo, y que han permitido que se adapten. Entonces la evolución nos dice, listo, ustedes se van a poder adaptar a un cambio de clima. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un pensamiento un poco más desarrollado que otras especies, pero pues cómo se van a adaptar las otras especies también al cambio del clima. Entonces en el pre-IFES vamos a ver cómo es ese proceso de taxonomía, cómo podemos nosotros clasificar los individuos, que es lo que hace la sistemática en sí, es decirnos, nosotros venimos efectivamente del mono, por ejemplo, o venimos de otra especie de mamífero, o efectivamente tuvimos un ancestro común con los monos, por ejemplo. Entonces, la evolución está dentro de un sistema de clasificación, de decir, bueno, entonces los humanos están relacionados directamente con los, por ejemplo, en este caso, los primates, que vienen siendo los gorilas y los monos como tal.
Y eso nos ayuda a nosotros entonces mirar evidencias de evolución. Entonces la evolución es ver cómo hemos ido cambiando a lo largo del tiempo y si las especies se van, no solamente nosotros como humanos, acordémonos que la biología amplía un poco más eso, pero entonces sería como esas evidencias de la evolución, relacionarlas con el cambio actual que se está dando en el clima y que esperamos que las especies se adapten. Por ejemplo, un colibrí que ya vive en el páramo, entonces está aumentando la temperatura del páramo y él necesita un ambiente más frío. ¿Será que el colibrí va a poder irse a otro lugar a vivir y no se va a extinguir esa especie? ¿O qué pasó con los ancestros de él, por ejemplo? O que, por ejemplo, los colibríes se relacionan con las flores. Ustedes no se han de pronto fijado, se van de pronto a empezar a fijar de ahora en adelante con el comentario que les voy a hacer, es que los colibríes tienen el pico de acuerdo a la flor que comen, por ejemplo. Entonces la evolución nos ha permitido a nosotros ver que si la flor cambió de forma, el colibrí cambió de forma también. Entonces eso es para que si no cambia de forma no se alimenta. Si la flor es más larguita, tiene que alargar el pico. Y eso lo vamos a tratar en lo que viene siendo sistemática y evolución. Entonces, ahorita vamos a hacer el Kahoot, vamos a terminar con las dos últimas y terminamos con el Kahoot para que nos dé un poquito más de tiempo al final para resolver sus dudas. Recuerden que está el chat disponible y yo estoy viendo si tienen alguna pregunta, ¿no? Entonces, una de las más recientes y las que más se está hablando en la actualidad es la genética y la biología celular. Entonces, ¿por qué? Por las vacunas. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a mirar qué está pasando con las vacunas ahorita de COVID? Pues, ¿alguno? Ah, mira, de pronto, yo sé que el más fácil acceso a la información son las redes sociales. De pronto, ¿han visto alguna? La evolución también sirve como la genética, con la genética de dos especies en el mundo. Sí, la evolución también nos da a nosotros. De hecho, antes solo se hacía como una clasificación con las características exteriores, entonces que si tenía aletas, que si tenía plumas, que si tenía pelo, pero en la actualidad la genética ya se vincula a la evolución y ahora todo se hace con análisis genéticos. Entonces yo miro niveles de ancestría, no sé si ustedes han visto de pronto en Facebook esos videos que dicen, usted se cree 100% alemán, por ejemplo, y le toman una muestra y luego le entregan el resultado. ¿Quiénes lo han visto? Lo han visto de pronto en redes sociales que dicen, bueno, yo me creo 100% alemán y yo no tengo nada de relación, por ejemplo, con personas de África, porque toda mi familia es alemana. ¿Lo han visto? En alguna de las redes sociales de pronto que frecuentan. Entonces, sí, es cierto, es muy común. Ya ahorita, de hecho, ustedes pueden buscar en redes sociales, hay muchos estudios respecto a eso, de ancestría. Entonces yo, con mis genes, puedo mirar quiénes eran mis ancestros. Entonces yo digo, ah, bueno, mis bisabuelos o unas 10 generaciones atrás vivieron en África, yo no tenía absolutamente ni idea. Y eso es parte del proceso de lo que viene siendo la genética incluida dentro de la evolución. Entonces, y yo puedo decir, bueno, entonces, ¿qué puede romper? Depende. Puede romper algunas leyes de sus estudios, depende de la ley que estamos hablando, ¿no? Porque, digamos, nosotros tenemos, por ejemplo, muchas teorías del origen de la vida, pero algunas de esas no han sido refutadas o no tienen una base científica y no por eso dejan de ser una teoría o una ley que se tenga, ¿no? Entonces, sí depende de lo que estamos hablando y depende mucho de la parte experimental. Recordemos que la ciencia se centra mucho en las observaciones. Entonces, si tenemos un soporte experimental, es más sencillo decir, bueno, vamos a hacer esto como énfasis en esta teoría, vamos a decir, no, efectivamente no. Con lo que pasó, digamos, por ejemplo, con la parte de la vida por fuera del planeta. Ya sabemos que en meteoritos han llegado microorganismos no formados como tal, sino más bien como biomoléculas, y sabemos que que la vida también vino desde afuera, pero eso no ha quitado las otras teorías del origen de la vida, ¿no? Entonces, puede que sí y puede que no. Entonces, en la actualidad, ustedes de la parte de la biología y la genética van a poder entonces encontrar, no solamente que ustedes digan, no me quiero sentar a estudiar una cosa en particular, sino ahora con las vacunas y con el desarrollo que tenemos ahorita en la parte de organismos genéticamente modificados y con lo que yo les mencionaba de que podemos mirar cuál es nuestra ancestría también, saber que quizás nuestra familia siempre vivió digamos, en Colombia
pero tenemos en nuestros genes registros de alemanes, por ejemplo, o de norteamericanos, o incluso de nosotros, de los nativos que vivían acá en el continente. Entonces la genética y biología celular se ha abierto un poco más y es una de las ciencias un poco más recientes que tiene la biología. En esta ciencia interactúa con otras también, lo que viene siendo medicina, microbiología, virología, bacteriología, y a estas pues también están relacionados con lo que vamos a ver en el pre-IFES. ¿Qué esperamos ver en el pre-IFES entonces? ¿Qué son las biomoléculas? ¿Para qué nos sirve conocerla? Entonces, que cuando dicen no coma tantos azúcares o carbohidratos, saber qué es un carbohidrato, por ejemplo. Hay que disminuir a las grasas. Ah, bueno, que las grasas pasan a lo que viene siendo entonces carbohidratos, que no necesariamente con dejar de consumir dulces voy a bajar de peso, sino dejo consumir también cierto porcentaje de grasas, por ejemplo. Entonces, todo eso lo estudia lo que viene siendo genética y biología celular. Vamos a hablar un poco de los fundamentos de la herencia, y a mí me gusta hablar y mostrarles algunos ejemplos también, por ejemplo, en test de paternidad, que yo con mi tipo de sangre puedo saber si, con mi tipo de sangre, saber si efectivamente, por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes, ¿ustedes están seguros que sus papás son sus papás? Entonces, cosas así. Eso es bastante interesante de la genética. Y vamos a ver meiosis y mitosis, que son procesos fundamentales para lo que viene siendo el desarrollo de cualquier organismo vivo y cómo está organizada la célula. Entonces, todo eso está dentro de lo que viene siendo genética y biología molecular. Y luego, entonces, vamos a hablar de lo que viene siendo la microbiología, algo bastante mencionado por estos días también con la pandemia, que de pronto ha hecho que las personas se interesen un poco más en conocer cómo se desarrolla una vacuna, cómo se desarrolla un virus, cómo se identifican las enfermedades, por ejemplo. Y con estos hacemos un cultivos de estos microorganismos, bien sea virus o bacterias, y mirar entonces cuáles son esos sistemas de defensa del cuerpo, por ejemplo. Cómo podemos contarlos, como ven en la caja Petri que ustedes tienen acá en la diapositiva. Entonces, que yo puedo hacer un barrido y aislar estas bacterias chiquiticas que vemos en la parte de arriba, y luego la pongo, por ejemplo, para ver si es resistente o no a unos antibióticos, por ejemplo. Entonces, la biología nos permite a nosotros también identificar resistencia ante antibióticos, que si una persona no requiere un antibiótico, no debe consumirlo, por ejemplo. Entonces, para que tengamos una idea de que la microbiología también es parte y puede interactuar con lo que viene siendo la biología. Entonces, para el pre-IFES tenemos entonces sistemas de defensa del cuerpo, tenemos métodos de conteo, enfermedades de transmisión sexual, que quizás también es importante que las conozcan, y cómo podemos entonces también hacer una vacuna, por ejemplo, conocer cuál es la estructura del virus.